Junio de 1820 es un momento bien importante en la historia de la independencia del Caribe colombiano. ¿Por qué razón? Porque el 19 de junio de 1820 se producía la liberación de Mompox por parte de las tropas patriotas que estaban expulsando a los ejércitos de Fernando VII que todavía se encontraban en el Caribe de la Nueva Granada. Tenemos que tener en cuenta que hace 200 años se produjo, adicional a la liberación del puerto de Mompox, el combate de Tenerife, donde nuevamente las tropas patriotas y las tropas realistas se van a enfrentar. Todo esto hace parte de los diferentes hechos militares que ocurrieron en las campañas que llevaron a la independencia del Caribe colombiano. Bien, tengamos en cuenta que las tropas que comandaba José María Córdoba habían recibido la orden por parte del libertador Simón Bolívar de avanzar sobre los ríos Nechí, Cauca y Magdalena, con el fin de tomar el control de estas importantes vías de comunicación fluvial y también para avanzar sobre la ciudad de Cartagena, que todavía para ese momento se encontraba en poder de los realistas. Cabe señalar que este hecho que hoy conmemoramos, 200 años después, también fue representado en las series de ficción histórica que hizo Revivamos Nuestra Historia en el año 1979. En ese año, 1979, se emitió por la televisión colombiana la biografía audiovisual de José María Córdoba. Y en uno de los capítulos de esta serie, el capítulo 10, Ríos y Murallas, se reconstruye en parte o se hace una representación de lo que fueron los acontecimientos que llevaron a la liberación de Mompox, al combate de Tenerife y al avance de las tropas patriotas comandadas por José María Córdoba hacia la ciudad de Cartagena. En este capítulo, que ustedes pueden encontrar en la plataforma RTVC Play, al igual que toda la serie sobre José María Córdoba, se hace una reconstrucción de lo que pudo haber ocurrido a nivel cotidiano, a nivel militar, se hace una reconstrucción apegada a los hechos de investigación histórica a nivel militar y se presenta a los televidentes una recreación de la independencia del Caribe colombiano. Es bien interesante tener en cuenta que el libretista Carlos José Reyes y el director Jorge Alitriana encontraron oportuno reconstruir algunos aspectos de la vida cotidiana de los soldados que llevaban a cabo esta campaña, obviamente pues desde el lado de los patriotas, y es por eso que vamos a encontrar unas escenas como aquella donde aparece Micaela, una bruja que es protagonizada por la actriz Erika Krum, que se encuentra eh, desanimando a las tropas con cuentos de espantos, con cuentos de aparecidos, con cuentos sobre la pata sola, con el fin de llevar un poco de desmotivación y de temor a los ejércitos patriotas que en ese momento iban avanzando por el interior del Caribe. También vamos a ver la reacción que tiene Córdoba frente a estos hechos, porque a él le interesa obviamente tener en alto la moral de las tropas para continuar la lucha contra los ejércitos de Fernando VII. Y por esta razón, pues vamos a ver qué medidas él toma con relación a estas personas que están tratando de minar la moral de las tropas patriotas, como lo podemos ver en este capítulo 10 de la serie José María Córdoba de 1979. También vamos a encontrar allí las diferentes posiciones que tenían los comandantes patriotas sobre las acciones militares que tenían que tomar en su avance por el interior de las sabanas que rodeaban el río Magdalena, por el Bajo Magdalena, las decisiones que tienen que ver con el avance sobre las ciudades. Entonces vamos a ver las opiniones que tienen Córdoba, que tienen Montilla, que tienen el mismo Hermógenes Maza sobre los procedimientos, sobre lo que deben hacer para lograr la victoria de la causa patriota y republicana sobre los ejércitos monárquicos y realistas que todavía se encontraban en aquella región de la Nueva Granada. Vamos a ver que es bien importante el control de los ríos, porque eran las vías de comunicación que conectaban el interior y el exterior de la entonces Nueva Granada. Y vamos a ver también cómo se veían afectadas las tropas por las enfermedades, por las diferentes epidemias que eran endémicas en ese momento. Es bien interesante esta reconstrucción para televisión que se hizo en 1979 porque permitió
conocer a los televidentes en su momento y ahora también eh, cómo pudo haber sido estos sucesos que hicieron parte de la historia del Caribe colombiano, de la historia de la independencia del Caribe. Tengamos en cuenta que es una producción que en su momento se hizo en blanco y negro, pero también fue de las primeras que se grabaron en exteriores y pues que salieron del estudio y pudieron, digamos, desarrollar un relato allí, nos proponen un relato sobre lo que pudo haber sido las acciones de Córdoba, el avance de las tropas de Córdoba sobre el Caribe. Son dramatizados históricos que nos proponen también desde la ficción una lectura sobre la historia de Colombia, sobre la historia regional y que actualmente se encuentran preservados, restaurados y conservados en el archivo Señal Memoria. Y es bien importante porque hacen parte también de nuestras lecturas sobre la historia del país desde la televisión, desde el audiovisual y también de la historia de la serie misma como tal, como parte de la historia de la televisión y de la historia de los medios públicos en Colombia.